de la firma gana menos de 150 y el otro 50% gana más de 150. Entonces realmente no es que estaban ganando 360, en promedio sí, pero no es el mejor indicador, debería ir acompañado por este otro indicador, por un lado. Y por otro lado, claramente está mostrando cómo este 570 está afectando el cálculo de la media aritmética o promedio. Este es el outlier, este es el punto extremo alto que está afectando el cálculo de la media aritmética. En cambio, para la mediana no afecta, ¿no? Porque es de posición. Aquí estamos. Tenemos que ordenar previamente. Para su cálculo no está afectando este valor extremo. ¿Ya? Muy bien, entonces decíamos que los cuantiles, eso es en realidad una generalización de la mediana. Se llaman también cuantiles o cuantilas. En general, cuantiles, cuantilas. Y dentro de los cuantiles o cuantilas tenemos los cuartiles, los deciles, los quintiles y los percentiles, ¿no? Los economistas nos van a poder ayudar porque ellos hacen mucho uso de lo que son los quintiles sobre todo. Pero para nosotros de ahora en adelante, en general tenemos cuantiles y dentro de ellos tenemos la clasificación de los cuartiles, deciles, percentiles, quintiles, etc. ¿Qué son? Otra vez, básicamente son una generalización de la mediana. Veamos entonces lo primero, ¿qué son los cuartiles? Los cuartiles son valores que dividen a un conjunto de datos ordenados en partes iguales. El ordenamiento, ya sabemos, puede ser de menor a mayor o viceversa. Generalmente, el ordenamiento se hace en forma ascendente. Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. El dato de la persona 1, el dato de la persona 2, el dato de la persona 10ª. Pero en este punto, estos datos ya están ordenados, ¿no? Recuerden lo que decíamos, el X1 se puede volver en el X5, digamos, cuando ya está ordenado, ¿no ve? ¿Se entiende eso, no? Estos ya están ordenados. Una vez ordenados, de E1 hasta N, tenemos el apoyo de estos subíndices de 1 hasta I, el que le sigue va a ser el I más 1 hasta K, el K más 1 hasta M, el M más 1 hasta N. Es toda la información. N datos. Ahora los voy a partir en 4 partes iguales. Si este es el 100%, si toda esta información es el 100%, y lo parto en 4 partes iguales, tengo una primera parte, una segunda parte, una tercera parte y una cuarta parte. 100 entre 4 es 25%. Entonces tengo el primer 25%, el segundo 25%, el tercer 25% y el cuarto 25%. Si yo quiero tomar los primeros 25%, más los segundos, más el otro grupo de 25% de datos ya ordenados, tengo el 50%, ¿no? El 50% que es el segundo, que es hasta el segundo cuartil, pero el 50% que es, también es la mediana. Entonces el segundo cuartil coincide con la mediana. Si sigo acumulando, tengo hasta el tercer cuartil, hasta Q1, Q2, hasta Q3. Y eso va a incluir este 25, más este 25, 50, más este 25, el 75%. Muy bien. Entonces, ahora, el primer cuartil es el valor que supera a no más de un cuarto de las observaciones y es superado por no más de 3/4 de ellas. Es decir, aquí está el primer cuartil. Este valor, porque ¿qué son los cuartiles? Son valores de la variable. El valor que toma la variable. El primer cuartil, que es el valor que toma la variable, supera al 25% de los datos. Y es superado por 75% de los datos. ¿No ven? Porque estos ordenaditos, ¿no?
son más que esto. Son el 75% de los datos, son más que esto, este primer cuartil. Ahora vamos a este. El segundo cuartil, aunque no sé si está, a ver, déjenme pensar. No está bien. Entonces lo puedo explicar aquí. El segundo cuartil es el valor que supera al 50% y no es superado por más del 50%. ¿Sabes? 50% de la información se encuentra por debajo de este segundo cuartil y 50% se encuentra por encima de este cuartil, que es exactamente la mediana, el valor que supera a no más de un medio y es superado por no más de un medio de la información, ¿no? Y finalmente, con la misma lógica, el tercer cuartil, que es que supera al 75%, es el valor de la variable que supera al 75% de la información y es superado por el 25% de la información. ¿Ya? Entonces, por eso era importante entender acá validar la mediana, porque ahora esto es solo una generalización de la misma. Veamos entonces cómo determinamos el primer cuartil. Van a ver, o sea, vamos a hacer como una especie de repaso de la mediana para ver qué cosas suceden, que son pares, son impares, etc. Vamos a tener un conjunto de datos. Miren, estos son los datos originales, x1, 2 hasta n, sin ordenar. Cuando ya lo ordenamos, este es el x1 entre paréntesis, x2 entre paréntesis, xn entre paréntesis. Por lo que les quiero decir es lo siguiente. Les he mandado una... Necesito el libro no, necesito el texto. Este creo que es. Bueno. Ahí está el primer cuartil. Veamos el libro. Bueno, básicamente podemos ir con esto, yo creo. Y luego vamos al ejemplo. Ya. Entonces, aquí le pregunta a Tirsa, ¿cuántos años tiene? Le pregunta a Joshua, ¿cuántos años tiene? Vamos a suponer que... Aquí voy a hacer un espacio y aquí un ejemplo. X sub 1 X sub 1 es igual, digamos, a 22. X sub 2 igual a 18.
X sub 3 igual a 19. ¿Cómo haría para calcular la mediana, Saraí? Primer paso, ¿cuál es? Licenciada, sumar todos los datos y dividirlo en el número de datos. Ya. ¿Y la media aritmética? Ay, al revés, la media aritmética es así, la mediana es de esta manera, le hice un ratito. Entonces con mis apuntes. Se ordenan los datos. Se ordenan los datos, gracias. Primero se ordenan los datos. Esa es la desventaja, digamos, una de las desventajas de la mediana, hay que estar ordenando todo. ¿Y por qué no me agarra aquí? No entiendo, alguien me puede ayudar. Pucha. Este pretende ser... Licenciado, por favor, ¿puede hacer zoom en el documento Word? Los números los veo borrosos. Pucha, ¿qué hacemos, señorita? Deme un minutito. Lo que pasa es que estoy trabajando... Que tengo que compartir ambas pantallas porque está el trabajo y... Aquí está, vamos a ver. Ah, sí. ¿Se parece así? ¿Puede ver? Sí, muchas gracias. Entonces, como decía el compañero, primero ordenamos. El X1, ¿cuánto vale ahora ordenando? El joven que nos estaba ayudando. Hola. Ordenamos. El primer dato, ¿qué valor va a tomar? Álvaro. 18, Lice. Ya, 18. El segundo, 19, muy bien. El tercero, 22. perfecto. Esa es la diferencia. Miren, sea un conjunto de observaciones, así tal cual las tomamos, ¿no ve? Las ordenamos. Este X1 entre paréntesis es el primer dato, no es el dato de la primera persona precisamente. Aquí está, la primera persona 22, la segunda persona 18, la tercera persona 19. A nosotros no nos importa a qué persona pertenece, nos importa el valor del dato. Entonces, aquí ordenamos. Entonces, el primer dato, el primer valor de la variable 18, el segundo valor de la variable 19, el tercer valor de la variable 22. Ya no es de la persona, ¿no ve? Es el valor de la variable. Primero tenemos que ordenar. Entonces dice, primero se ordenan los datos en forma ascendente. Y luego, claro, con la misma lógica que hemos hecho n medios, ahora vamos a hacer n más un cuarto de observaciones, ¿no? Entonces, vamos a calcular n más un cuarto, que va a ser, puede ser un entero o no puede ser, o puede ser una fracción. Y entonces, tenemos aquí el ejemplo. Supongamos, dice, que los siguientes datos reflejan los gastos turísticos de 11 españoles, número impar. Vamos a ver enseguida qué es lo que pasa. Se pide determinar el primer cuartil e interpretar. Primero, ordenamos, así con los subíndices entre paréntesis, esto quiere decir que ya están ordenados. Entonces, en forma ascendente, 46, 50, etc. ¿Cuánto es n, Saraí? ¿Cuánto es n hasta ahí? 11. 11.
bien, gracias. N11. Entonces, N más 1 ha de ser 12 entre 4, que es 3. Entonces, el primer cuartil, así como antes decíamos n medios, la mediana es el que ocupa la posición n medios. Ahora, el primer cuartil es aquel que ocupa la posición n más un cuarto, 3. Entonces, posición 1, posición 2, posición 3. El primer cuartil, ¿cuánto vale? 58. ¿Cuál es su interpretación? Aquí está el primer cuartil, 58. El 25% de la información, ¿no? El 25% es inferior a 58. No me acuerdo qué era. Los gastos. Entonces, el 25% de los turistas han gastado menos de 58 dólares y el 75% restante ha gastado más de 58 dólares. ¿Ya? El 75% más de 58 dólares. El 25% de los españoles han gastado 58 dólares o menos en un día en Samaipata y el 75% de los españoles han gastado 58 dólares o más en un día en Samaipata. ¿Ya? Eso, la interpretación, entonces, ven, es como la mediana. Aquí quizás que debería aumentar de los turistas españoles. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando la información es, digamos, este era un número impar, n era impar. Ejemplo, para un número de datos impar. Entonces, ahora vamos a hacerlo el mismo ejemplo, pero considerando un número de datos par. Vamos a aumentar un dato más a esa misma información y vamos a determinar el primer cuartil. Ahora son 12. Como n es 12, vamos a calcular n más un cuarto, que sería 3,25, que ya no es entero. Entonces, el valor del primer cuartil, en este caso, ha de ser el que ocupa la posición 3 más 25% de la diferencia entre los valores de las observaciones que ocupan la posición 3 y 4. ¿Qué quiero decir? Primero tomo el entero, el 3, el que ocupa la posición 3. 1, 2, 3. El que ocupa la posición 3 era 58. Más el 25% de la diferencia entre los valores de las observaciones que ocupan la posición 3 y 4. Entonces, más el 25% de 70 menos 58. 70 menos 58. Y eso nos da en este caso 61. Ya sabemos la interpretación. El 25% de los españoles, de los turistas españoles, han gastado 61 dólares o menos un día en Samaipata y el 75% de los españoles han gastado 61 dólares o más en un día en Samaipata. Así precisamos el valor del primer cuartil. Ahora, cuando estamos en el caso de variables continuas que han sido tabuladas, tenemos primero construir la frecuencia absoluta acumulada menor que. Luego se determina n cuartos, no n más un cuarto, n cuartos. Y tenemos todas las opciones que hemos visto para la mediana. Básicamente el concepto es el mismo para el cálculo de la mediana y la fórmula va a ser exactamente la misma que la mediana, miren,
si esta fuera la mediana, la única diferencia es que en vez de n cuartos tomamos n medios. Y el concepto se mantiene. Vamos a tomar el nj-1, aquella frecuencia absoluta, la primera, aquella frecuencia absoluta acumulada, la primera que incluya al n cuartos. La primera que incluya al n cuartos. Por ejemplo, ahí está. Entonces, aquí se tiene la información de 365 días acerca del número de pasajeros que viajan de La Paz hacia Toro Toro en Potosí, y estos son los resultados. Estos son número de pasajeros, la variable y es su fin, número de pasajeros que viajan de la ciudad de La Paz hacia Toro Toro. Entonces, aquí 80 días han viajado 30 pasajeros, o entre 20 y 40 pasajeros. Han viajado 80 días. 95 días del año han viajado entre 40 y 60 pasajeros. 100 días del año han viajado entre 60 y 80 pasajeros. Ahora, lo primero que hacemos para calcular el primer cuartil es determinar las frecuencias absolutas acumuladas menor que ya sabemos cómo se hace. La primera es la misma, a la primera le sumo 80 más 95, 175, más 100, 275, más 40, 315, más 50, 365. Este y este deben coincidir. Muy bien. Ahora, para determinar el primer cuartil, dividimos n cuartos, 365 entre 4. Eso es 91.25. Ahora, ¿cómo calcularíamos si esa fuera la mediana? Es exactamente lo mismo. Ubicamos la primera frecuencia absoluta acumulada que incluya este valor de n cuartos. 91. 80 está incluido en un 91.25, no. 175 sí. Esta es la clase del primer cuartil. Entre 40 y 60 se va a encontrar el primer cuartil. No sabemos cuánto vale todavía, ¿no? Nos buscamos la frecuencia absoluta, la primera que incluya el n cuartos. Y entonces tomamos el primer cuartil, ha de ser y sub j menos 1. Aquí, por favor, aquí. Este y sub j menos 1 es el límite inferior de la clase a la cual pertenece el primer cuartil. O sea, el límite inferior, 40. Más C sub j. C sub j es el ancho de la clase a la cual pertenece el cuartil. CJ es 60 menos 40. 20, ¿no? 20. Aquí está CJ 20. 60 menos 40. 20. N cuartos menos. El NJ menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia absoluta acumulada a la cual pertenece el primer cuartil. Esta es la frecuencia absoluta acumulada en la primera que incluye al primer cuartil. Entonces, este es el NJ. El NJ menos 1 ha de ser 80. ¿Ya? ¿Dónde está? Y aquí no está, NJ menos 1. Aquí está, NJ menos 1 resulta ser 80. 80. Sobre N sub J. N sub J que es 95. Entonces, este 95 es el N sub J, que también es el NJ grande menos el NJ menos 1. O sea, es 175 menos 80. O lo que es lo mismo, 95.
lo que decíamos en la mediana. Listo, hacemos las operaciones y el primer cuartil es 42.316. Este 42 es el valor es el número de pasajeros, ¿no? ¿Esto qué va a hacer? La mediana, los cuartiles, etcétera, es el valor de la variable, es el valor de la variable. ¿Y qué es la variable aquí? La variable es número de pasajeros. Entonces aquí es 42.316 pasajeros, ¿no? Entonces el 25% del tiempo, 42.316 o menos pasajeros, turistas, han viajado a todo, y el 75% del tiempo han viajado a ese lugar, 42 o más turistas. ¿Ya? Pasajeros, turistas, que eran estos turistas, pasajeros. Los pasajeros pueden ser considerados los turistas. ¿Estamos bien? Joshua, no lo he visto, no lo he oído a Joshua. Ese entonces el primer cuartil. El segundo cuartil, como hemos explicado aquí, coincide completamente con la mediana. Sin embargo, si nos pidieran calcular el segundo cuartil, debemos expresar eso como Q medios. Q medios. Perdón, Q sub 2, como Q sub 2, que es igual a la mediana, efectivamente. Que va a estar en función de n medios también, pero si nos piden segundo cuartil, debemos expresar Q sub 2. Que lo pongan después como igual a la mediana, está bien también. Muy bien. Ahí está otra vez, para que los que quieran volverlo a hacer, sería fantástico. En forma gráfica, creo que no hay en forma gráfica. Ahí están las formas gráficas, pero ya no está tan detallado como estaba. Entonces vamos a dejar de práctica para que ustedes determinen el primero y segundo cuartil, perdón. No es cierto, ¿dónde está? Aquí está. Me olvidé. ¿Qué número de práctica es? 7, ¿no? 7. Número 7. Desarrollar o pongamos obtener expresión del primer y tercer cuartil, o una sola hecho, primer, segundo y tercer cuartil, expresión apoyado, ya. ¿Se entiende? Tener. Entonces estamos pidiendo que tengan la misma expresión que hemos determinado para la mediana, pero en forma general para el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. Para el día jueves.
Miren, jóvenes, están viendo en la pantalla, solo 26 han presentado la tarea. 18 han sido evaluadas, más bien, 18 han sido evaluadas. En total teníamos 20 entre las que se les ha devuelto y 26 no han hecho la práctica. Estos asignados son los que no han hecho la práctica. Vamos a poner un poco más de empeño. Muy bien. Entonces, así calculamos el primer cuartil, segundo cuartil y el tercer cuartil. Para el tercer cuartil tomamos la tercera cuarta parte. La tercera cuarta parte. Ustedes van a leer cómo se obtiene para datos discretos y para datos tabulados tenemos esta expresión. Miren, tomamos la tercera cuarta parte de n. Para el primer cuartil tomábamos un cuarto de n, ¿no? El primer cuartil, si tomamos la fórmula, aquí está en la página 223, el primer cuartil es exactamente como la mediana, excepto que en vez de n medios escrito, es ahora n cuartos. N cuartos. Entonces, ese es el primer cuartil, es la primera cuarta parte de toda la observación. El segundo cuartil es la segunda cuarta parte de la observación. La segunda cuarta parte es un medio de la observación. Entonces, esa es la mediana. Y el tercer cuartil es la tercera cuarta parte de la observación. 3/4 partes de n. ¿Ya? 3/4 partes de n. Aquí está. Todo lo demás es igual. O sea, es igual en el sentido de que obviamente vamos a interpretar en función de lo que estamos intentando calcular, ¿no? 3/4 partes estamos sacando de n, entonces la interpretación tiene que estar en base a eso. ¿Alguna pregunta? Nada. Bien, entonces cuando hablamos de... Aquí hay también para datos absolutos y para datos relativos. Y en vez del H hemos dicho vamos a utilizar el F, ¿no? Para los que quieran hacerlo así. Y aquí ya no está el ejemplo como lo hemos hecho la mediana, así que la práctica tiene doble valor porque ustedes van a poder ver qué es lo que está pasando con esos triángulos. Aquí está el primer cuartil, aquí hay un triangulito, bueno, este que está aquí, y el otro triángulo es este que está aquí en esta parte, este triángulo, al primer cuartil, y para el tercer cuartil es este. Pero claramente ustedes tienen que poner n cuartos, 3/4 de n, aquí debe estar el n sub, no sé, pues le pongan j menos 1, n sub j, entonces, esto está haciendo en un solo gráfico, por favor les voy a pedir un gráfico para el primer cuartil, un gráfico para el segundo cuartil y un gráfico para el tercer cuartil. ¿Ya? Y ahora sí lo tienen que hacer en forma general. Ya no estamos haciendo con un ejemplo, en forma general. ¿Listo? Ahora, claro, después de decir eso, hablar de los deciles, los quintiles, los percentiles es una cosa simple. Bien, vamos a dejar de práctica para que ustedes lean los deciles y los percentiles. Para que lean y lo interpretamos o las consultas las hacemos ahí. ¿Ya? Quedamos entonces en deciles. ¿Alguna pregunta? Nada. Nunca queremos hablar por él. Hacemos. Madeli, Marita, Sí, licenciada. ¿alguna consulta? No, no, gracias. Condoriticona Rumi. Condoriticona Rumi. Sí, licenciada. Estoy acá. Ah, sí, pues no estaba al principio de clase, ¿no? ¿Verdad? Sí, he llegado un poco tarde, Lice. Sí, estaba conectada. Sí, tengo una consulta. He Diga. visto que en la tabla dividimos en cuartil 1. Ya, siga. ¿Me copia? Sí, sí.
¿Me está escuchando? Mi conexión es algo lenta. Ah, tranquila. En el cuartil 1 me dice. Sí, no, es en la gráfica general en la que se divide a 25% cada cuartil. Ya. Entonces, ahí hemos hablado hasta el tercer cuartil. Sin embargo, cuando llegamos hasta el 100%, que sería el cuarto cuartil, este se contemplaría solo hasta el 100, no más. Sí. ¿O qué sucede? Sí, no, lo que pasa, el concepto de cuartiles es que divide la información en 4 partes iguales. Y partir en 4 partes iguales nos genera 3 cuartiles nomás, 3 cuartiles. El primer 25%, el segundo 25%, el otro 25%, ya van 75 y este 100. Entonces, no hay un cuarto cuartil. Cuarto cuartil es el entero, es toda la información. ¿No ves? Entonces, solo dividimos en 4 partes iguales y eso genera Q1, Q2, Q3. Sería lo mismo que intentar calcular un Q sub 0 aquí. Toda la información está superada, el 100% de la información está superada por este valor, digamos. ¿No? O sea, este valor ha sido superado por el 100%, no tendría mucho sentido. O el 100% es debajo de este valor, ¿no? En este otro extremo. Ya, está bien, licenciada. ¿No? Solamente generamos 3 cuartiles. 3 cuartiles. No hay cuarto cuartil. Ya, otra pregunta. Ya, muy bien, dicen. Tenía esa duda remota. ¿Alguien más? José Muy Miguel bien. Cueto. Cueto. No, licenciada. ¿Me puede decir qué es la mediana, entonces, José Miguel? La mediana es la medida de posición central que nos muestra la variable central de una muestra o población. Nos muestra la variable central y no nos podrá mostrar la variable del extremo. Son No, iguales. porque es la mediana. De acuerdo a primero ordenar las variables, nos muestra la variable central, que nos indica si el 50% es menor o igual a esa variable, o el 50% es mayor o igual a esa variable. Al valor de la variable. Alejandra, por favor. Alejandra hoy día será nuestra víctima. Alejandra. Sí, Miriam, gracias. por favor, ¿puede volver a definir la mediana? Sí, la mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central. Muy bien. La porción central de la información. Ya es que se está cortando, no tiene que acortar, estaba haciendo muy bien al principio, ¿no? Recordemos que es el valor de la variable. El valor de la variable, que divide la información en 2 partes iguales. Muy bien, el valor de la variable. Muy bien, nos vemos el día jueves entonces con la práctica. Por favor, los exhorto a que todos